Hola a todos, nos encontramos hoy para continuar este recorrido por las ondas encantadas del Solkin. Este Solkin en el cual estamos llegando justo a la mitad de su recorrido, ¿sí? Mitad del recorrido que nos ubica en el mapa del Solkin en la meseta de la pirámide, en ese lugar por el que atraviesa el tubo del Telectonón, desde el cual tenemos una vista completa del panorama evolutivo que este ciclo del Solkin nos plantea. Una meseta que nos recuerda que sí estamos viendo, que sí podemos reconocer los retos que estos 260 días nos han planteado, que ya no nos los debemos negar, que estamos llamados a afrontarlos, a experimentarlos, a vivirlos, a reconocer el trabajo que a nivel de la personalidad estamos invitados a realizar durante este recorrido. Una meseta en la que acabamos de culminar el recorrido por la onda encantada del espejo para tener la claridad precisamente de esa verdad, de aquello que había estado oculto, de aquello que habíamos ignorado, de aquello que estaba perdido en nuestro inconsciente, para reconocer que ya ha salido a la luz, que la luz de la verdad ya lo iluminó y que nosotros no podemos seguirlo negando. Y hoy vamos a iniciar la onda encantada del mono. Una onda encantada que nos invita fundamentalmente a recuperar la ilusión de ser magos alquimistas con la capacidad de transformar y materializar, transformar la realidad y materializar en esta tierra un nuevo orden universal. Una onda encantada que nos recuerda también que quien más se opone en nuestro interior a la materialización de este deseo de nuestro ser interior es el niño interior herido, que quiere seguir viviendo de sus pataletas. Acabamos de salir de la estación galáctica del invierno y vamos a la mitad del recorrido del Castillo Azul. Castillo Azul que por su color nos habla de las emociones más profundas. Eso es lo que el niño interior ahora puede sentir, sus emociones más profundas. La verdad que está abocado a mirar es su herida más profunda, aquella que no había querido reconocer, aquella que disimulaba a través de pataletas y manipulaciones emocionales que el niño herido logra hacer en nosotros para que sigamos viviendo inconscientemente aquello que ya estamos llamados a transformar. Entramos ahora a la estación galáctica de la primavera y este niño interior sabe que si se dispone a reconocer sus emociones y a reconocer que este mono, como el contador del tiempo, el mono como el glifo que sabe toda la historia del proceso evolutivo porque él ha contado el tiempo, sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos, sabe por lo que hemos pasado como humanidad y también sabe todo lo que se ha evolucionado a través de esa historia que hemos vivido en el pasado. Ese mono contador del tiempo sabe que ya estamos preparados para continuar un proceso evolutivo. Ese mono contador del tiempo sabe
que ya estamos listos para asumir esas heridas históricas de mi niño y de muchos niños que me han antecedido en este planeta como mías, como propias. Ese espejo que me mostró que yo soy un reflejo de las heridas de mi padre y de mi madre, de mis abuelos y de mis bisabuelos, de mis tatarabuelas y demás. Me está diciendo que esas heridas son mías también. Me fueron transmitidas a través de un linaje. Y no los voy a culpar a ellos, sino que yo le voy a dar continuidad a ese proceso evolutivo. Yo soy el llamado a continuar el proceso evolutivo, esa cadena cooperativa que nos invita a dejar fluir a través de nuestra energía y a través de nuestro propio de sanación el proceso evolutivo planetario. Vamos a observar entonces dentro de esta onda encantada del mono su energía más inconsciente, su energía más oculta, a través de la manifestación de los circuitos interplanetarios, de los 5 circuitos interplanetarios observados en esta onda encantada. Entonces, lo vamos a mirar a través de los circuitos interplanetarios y lo vamos a mirar a través de los 5 pulsares entonados de una onda encantada. ¿Sí? Esos son los nombres más técnicos, pero quien no me haya escuchado mucho, no le pare tantas bolas a eso, quien no conozca mucho de Maya, no se quede en esos detalles y nos vamos a ir yendo a la esencia, digamos, de la información, de lo que hay detrás de todo eso. Entonces, este primer pulsar es el pulsar entonado magnético, que conecta el mono magnético azul con el guerrero rítmico amarillo y con el dragón espectral rojo. ¿Sí? Esa primera balanza es lo que podríamos llamar, dentro de ese pulso, la balanza del equilibrio. Es la balanza de la realidad y es la balanza que desequilibra todo en nosotros. Es esa realidad que estamos experimentando que hace que nuestra personalidad se sienta desequilibrada. ¿Sí? Pero todos esos movimientos están causados para que nosotros podamos experimentar las polaridades necesarias para que aquello que estaba oculto salga a la luz, especialmente esas heridas históricas de niños heridos de toda mi linaje que se manifiestan hoy en mí para que yo sea su sanador, para que yo sea el sanador alquimista que las transforma en una forma definitiva, que las sana en una forma definitiva y las convierte en cicatrices que son simplemente una muestra de la sabiduría, un legado de la sabiduría ganada a través de ese proceso de sanación. Esa primera balanza nos dice además que aquello que nosotros necesitamos, en lo cual necesitamos permanecer centrados, es en ese guerrero rítmico amarillo que te dice, vive esa polaridad que tú sientes con respecto a las heridas, culpas a tus padres, porque del otro lado de este mono magnético amarillo está el dragón espectral rojo. Y entonces significa que hay muchas cosas de las cuales yo no me he liberado, soltado de mis padres y de mi linaje y de la humanidad misma. Hay un montón de cosas en las cuales yo sigo culpando de mis heridas, de mis emociones, de mi abandono, de mis tristezas, de mis rabias. Sigo culpando a padres, a abuelos, a la humanidad misma. Y esa balanza me recuerda que eso es natural, que vamos a experimentar todas esas polaridades, que lo que necesitamos es que nuestro guerrero de luz, ese guerrero que es inteligente, observe esa realidad sin entrar en lucha contra ella,
sin generar una pelea permanente. La misión del guerrero rítmico amarillo al interior de esta balanza es permanecer centrado y observar inteligentemente, cuestionándose todos esos aspectos. ¿Por qué estoy culpando a mi padre y mi madre? ¿Por qué creo yo que son ellos los culpables de lo que yo siento hoy? ¿Por qué me culpo a mí mismo? ¿Por qué culpo a otros? ¿Por qué culpo a la realidad? ¿Por qué siento lo que siento? Todo cuestionamiento posible de ser lanzado, el guerrero que está centrado es capaz de hacérselo. Hay que hacernos que este guerrero rítmico nos invite a todos y cada uno a realizar todo este tipo de cuestionamientos. ¿Cómo vinculamos esta balanza entonces a estos circuitos interplanetarios de los que estábamos hablando? El soporte de esta balanza y de todas las 5 balanzas que vamos a ver a lo largo del recorrido por esta onda encantada del mono está centrado en el circuito de la memoria como instinto aliado. La memoria, aquello que nosotros necesitamos recordar, aparece en cada uno de nosotros a través del instinto, y ese instinto no aparece como mi enemigo, sino como mi aliado para tener claro cuáles son las heridas del niño que yo estoy llamado a sanar. Las heridas de niño que me pasaron a mí y aquellas que fueron transmitidas a mí genéticamente a través de mis ancestros. Las heridas que hoy, vuelvo y repito, debo asumir mías. Y cuando las asumo mías, me asumo como el responsable de sanarlas, porque el mono en luz sabe que de esto depende que el proceso evolutivo planetario continúe. Que de esto depende que yo me transforme en ese mago alquimista que impulsa como punta de lanza el proceso evolutivo. Y ese guerrero, cuando se cuestiona, lo primero, el primer síntoma de que hemos aprendido a cuestionarnos inteligentemente esta historia familiar de niños heridos que se manifiesta a través mío, cuando veo abandono por parte de mis padres, cuando me sentí solo, cuando recuerdo todas las cosas por las que creo que ellos me hirieron, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, ¿sí? Este guerrero, si está realmente centrado, es capaz de ver que lo que se me está enseñando es la frecuencia vibracional de mi propio linaje a través de la manifestación de ese niño que habita en mí. Y que lo puedo ver como una posibilidad a través de mis cuestionamientos de iniciar un proceso elegante y bonito de transformación para elevar la frecuencia vibracional. Pero en este primer circuito, que es el que soporta y sustenta todas las 5 balanzas por las que vamos a pasar, el glifo ausente, ese circuito que es el de la memoria instinto al lado, está compuesto por el dragón, la estrella, el mono y el espejo, ¿sí? Y este mono magnético amarillo tiene como oculto el perro cósmico blanco que pertenece a la onda encantada del espejo. Entonces ahí está el espejo, aquí está el mono, aquí está el dragón. El único ausente en ese circuito inferior, en el oculto está la onda encantada del espejo y el ausente en ese circuito inferior es la estrella. Me está diciendo esto, que cuando yo observo el reflejo de la historia de mi linaje y de estas heridas de niños que han sido transmitidos unos a otros,
porque hasta ahora no se han sanado, yo no inconscientemente lo rechazo porque yo no veo belleza ahí y porque yo no me veo a mí mismo con la habilidad para elegantemente elevar esa frecuencia vibracional que me está pidiendo elevar mi linaje familiar. El grado de inconsciencia más profundo que podemos experimentar dentro de la onda encantada del mono es que a través de darle tanta importancia a ese niño herido, de dejarnos manipular emocionalmente por él, de intentar manipular a otros emocionalmente haciéndolos responsables de nuestras heridas, de culpar a nuestros padres y a la sociedad por lo que a mí me duele y por las heridas que yo tengo abiertas, ¿sí? Eso hace que mi inconsciencia durante esta onda encantada sea tan profunda, cada gesto de este tipo hace que mi inconsciencia sea tan profunda que me hace pensar, creer que yo no debería estar aquí viviendo las situaciones que estoy viviendo porque eso es de otros, porque yo no soy el motor de este proceso evolutivo, porque yo no entiendo por qué tengo que pasar por este sufrimiento, porque yo no entiendo por qué tengo que heredar heridas ajenas, porque yo no veo la belleza de este proceso, porque yo no veo lo bonito de este proceso, porque yo no veo lo bonito de la humanidad, porque me es imposible ver que hay belleza en lo que la humanidad está viviendo, en las formas de manifestación del ser humano. Ahí está esa estrella abajo, inconscientemente alimentando nuestra mente con todo este tipo de ideas. ¿Cómo va a haber belleza en un padre que me abandonó? ¿Cómo va a haber belleza en una madre que me maltrató? ¿Cómo va a ser esto una posibilidad de elevar la frecuencia vibracional de un linaje? Si fue abusado sexualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿cómo va a haber belleza en todo esto? Y todos estos ideas que lanza permanentemente a nuestro cerebro cuando nos recuerda las heridas que cada uno de nosotros tiene en su mente, escondidas, que brotan como ideas instantáneas cuando recordamos nuestra historia al nacer en este planeta y nuestra historia familiar al crecer al interior de esa familia, sea como haya sido para cada uno de nosotros. Esas ideas brotan. Me están diciendo eso bonito no es. No lo ha embellecido, esa historia no la ha embellecido nadie en mi linaje y no voy a ser yo quien lo haga porque yo estoy desconectado de eso. Prefiero distanciarme completamente de esta gente que en lugar de transmitirme cosas positivas, bonitas, me ha transmitido heridas. Pero resulta que ellos se han transmitido todo eso junto. Historias bonitas e historias difíciles. Y que todo eso forma parte de su legado y del legado que tú tomaste como tuyo para vivir este proceso de sanación. Legado que al conectarte con él descubrirás en esta balanza a través de los cuestionamientos del guerrero rítmico amarillo, a través de la capacidad de preguntar, de hacerte todas las preguntas más difíciles, descubrirás que tú tienes la posibilidad en este dragón espectral rojo de la onda encantada del mono de liberar a tu linaje de la repetición de esas historias, de sanar la memoria colectiva, de que esa memoria se siga manifestando como un instinto agresivo. Y yo ahora, cuando veo ese instinto en mí, es mi aliado en ayudarme a recordar qué es aquello que yo necesito sanar, que yo escogí sanar.
Pasando esa primera etapa donde nos centramos en la inconsciencia más profunda de esta encantada, onda encantada del mono, ahora nos vamos al circuito superior, que en las 5 balanzas que vamos a pasar por los 5 circuitos interplanetarios, pero hay un circuito interplanetario que yo lo llamo el circuito superior que está conectado a esta balanza, ¿sí? En este circuito es donde yo acepto conectarme con mi linaje, acepto que esas heridas de niño son mías, pero yo no entiendo cómo esa historia está conectada a mi propósito del alma. Yo no entiendo cómo viviendo, metido al interior de esa historia, viviendo al interior de esa realidad que yo creé, cómo esa realidad realmente va a ser la información que yo requiero para cumplir un plan del alma. Se me viene a la idea que yo podría reemplazar mis padres por otros padres, ese amor paterno por el amor de otros, ese amor materno por el amor de otras. Que yo voy a restaurar esa historia con mi pareja y a través de mis hijos sin reconectarme con padres y madres, porque yo no veo para qué, porque me duele esa historia. Yo no entiendo cómo es a través de ellos y de su historia y de todos mis ancestros que yo voy a llegar a la sanación. Yo siento que esa historia no es el motor de mi plan del alma. Y entonces yo, en ese circuito superior, que para la primera balanza es el mismo circuito inferior, que es el circuito de la memoria instinto aliado, me desconecto del dragón en ese circuito, y desconectarme del dragón significa que me desconecto conscientemente del poder del nacimiento. Desconectarme conscientemente del poder del nacimiento es que me desconecto de mis padres, de aquellos que me dieron la vida y de toda su historia de linaje. Prefiero no preguntar, prefiero no saber, prefiero no estar ahí, prefiero tratarlos poco, prefiero visitarlos poco, prefiero hablar poco con ellos. Prefiero distanciarme porque cuando yo me acerco, esa memoria instintiva se activa y me recuerda que es ahí donde yo puedo realizar mi plan del alma. Entonces yo me distancio, genero esa separación y en ese instante yo me desconecto de ese ser superior que habita en mí, que me está recordando que a través de esas historias él me habla para que yo encuentre una forma bonita de realizar esa sanación de mi niño y de paso de todos los niños que me han precedido, que pertenecen a mi linaje familiar y de paso a todos esos niños de la génesis de la humanidad, que se han sentido abandonados, que se han sentido tristes, que han tenido rabia, que han sido ultrajados, que han sido asesinados, que han sido violados, que no han sido escuchados, que han sido abandonados, que están tristes, que se sienten solos. Estamos llamados entonces a reconocer que es a través de esa conexión con mis padres y con mi linaje que yo voy a activar esa memoria instinto aliado que me va a recordar que son ellos y a través de esa conexión que yo voy a descubrir cuál es mi plan del alma, esa, a descubrir esa ilusión inicial que me trajo a este mundo para transformarlo. Y ahí en este punto nos vamos a la segunda balanza. En esta primera balanza hemos perdido el equilibrio. Esa realidad de 3 dimensiones que estoy experimentando me ha hecho sentirme que me voy a caer. Y llegamos al segundo pulsar, que es el pulsar entonado lunar, en el cual conectamos 3 glifos. El humano lunar amarillo con la tierra resonante roja
acá, y luego con el viento cristal blanco. Esta segunda balanza, si la observamos acá, es un triángulo isósceles perfecto, en un estado de equilibrio perfecto. Está estable. Sus tres ángulos son iguales, sus tres lados son iguales. Y entonces, el- lo que me está recordando esto, esta geometría perfecta del triángulo isósceles, es que la personalidad es la que se siente desequilibrada, pero nuestro ser interior, cuando lo canalizamos, nos devuelve la sensación de estabilidad en el medio de todo ese movimiento que necesitamos ejecutar para vivir todas las polaridades posibles en las cuales a veces culpamos a otros o nos culpamos a nosotros mismos por el niño herido que habita en nuestro interior. Manipulamos emocionalmente o nos dejamos manipular emocionalmente como experiencia de toda esa polaridad. Y esta balanza nos dice que yo puedo estar centrado en una sensación plena de estabilidad cuando me silencio y canalizo ese ser que habita en mí y me dice, no importa la tormenta que haya fuera de ti, todo el movimiento que exista a tu alrededor, porque ese movimiento es necesario. Tú solo necesitas respirar profundo para conectarte contigo mismo y recuperar la estabilidad interior, aunque afuera haya tormenta. Y esa balanza, que es la balanza del moderador de la armonía, nos dice que su grado de inconsciencia más grande para desconectarnos de todos estos mensajes que nos ayudan a canalizar ese ser interior que nos revuelve la estabilidad, vienen de que nosotros muchas veces nos hemos dicho conscientemente que no, que estamos, que no tenemos el poder del espacio, que eso significa estamos atrapados al interior de una realidad que es intransformable. Es que la humanidad, el desafío, el, el humano lunar amarillo nos está diciendo, tu desafío es tu humanidad. El error es tu humanidad. Tu humanidad te tiene preso, te hace esclavo. Tu personalidad está atada a unos condicionamientos propios de la humanidad misma. Y todos estos pensamientos nos encarcelan al interior de un espacio confinado del cual sentimos no tener salida. El desafío de este humano lunar amarillo es que nosotros podamos descubrir que es a través de la vivencia de ese espacio confinado, a través de tomar la sabiduría que ese espacio confinado nos está ofreciendo, cuando nos quedamos ahí, recordando que no estamos atrapados ahí, sino que estamos ahí para transformarlo, es devolvernos una sabiduría que está ahí en nuestro interior y que hasta ahora nuestro linaje humano no ha usado en su plenitud. Y que cuando comencemos a usarla, ese espacio abrirá, en ese espacio amurallado en el cual nos sentíamos apresados, en ese espacio, en esa muralla se comenzarán a abrir puertas que nos darán salida a la manifestación de ese poder del espacio. Pero cuando yo empiezo a decir es que soy humano y soy limitado, es que soy humano y eso lo disculpa todo. Usamos nuestra personalidad como excusa para no afrontar todo el poder de luz que tenemos en nuestro interior como magos alquimistas, que es lo que el mono, la onda encantada del mono nos entrega, el poder de la alquimia para transformar a través del proceso de sanación personal, para transformar la realidad exterior a través de un proceso de sanación personal.
Y entonces en esta balanza, para recuperar esa estabilidad, necesitamos recordar y reconocer que al conectarnos con nuestro ser superior, tomamos conciencia de que el proceso evolutivo sí tiene un norte y que al seguir ese norte, esas puertas de esas murallas que parecían infranqueables se han de abrir, porque se están abriendo desde el corazón. Porque lo fundamental de esta balanza es que nosotros empecemos a mirar nuestro propio proceso y nuestra propia historia desde el amor. Que reconozcamos en la historia de nuestro linaje y en esas heridas que me han sido transmitidas por él, en ese niño herido que habita dentro de mí, lo miremos y reconozcamos que toda esa historia fue creada desde el amor para que le diéramos continuidad a ese proceso evolutivo en el cual ese amor condicionado que genera heridas y apegos y dolores se convierta en un amor incondicional. Yo necesito mirar esa historia con amor y la mirada de esa historia con amor es la que va a abrir puertas en mi corazón que se ha amurallado. Es sentir el pulso del corazón para que esta tierra resonante roja, para que yo siga canalizando esa tierra resonante roja que se conecta al pulso de mi corazón y me señala un norte por donde una puerta se está abriendo, por donde el humano está llamado a caminar para establecer un proceso evolutivo. Comienzo a escuchar de una forma cristalina ese aliento divino a través de este viento cristal blanco, ese aliento divino que habla, puede, y al que yo estoy llamado a escuchar para que hable a través mío, para que esa sabiduría que se activa dentro de mí cuando yo vivo con conciencia ese proceso de sanación del niño interior, se transforme en palabras que muevan el colectivo al cual yo pertenezco, que sean impulso a iniciar ese camino que nos lleva a salir de esas murallas que antes conscientemente nos estábamos diciendo que nos apresaban, porque como humanos no íbamos a ser capaces de abolir la guerra, no íbamos a ser capaces de abolir las fronteras infranqueables entre razas, entre credos, entre países, entre religiones, entre sociedades diferentes, entre culturas distintas, entre preferencias sexuales diferentes, entre todo aquello que nos hace distintos a todos y cada uno de los seres humanos que nos rodean. Es una balanza entonces que mueve en nosotros el descubrir de la belleza de la diferencia, el afrontar el desafío de mi propia humanidad y verlo con amor. Y al conectarme desde el amor a ese desafío, dejar que mi corazón palpite para que me dé el rumbo en el cual yo me encuentro al interior de la sociedad y del el colectivo en el cual yo me muevo, me encuentro ahí hablando y expresando la palabra del aliento divino que me habita, señalando un rumbo para transformar esa zona en la cual yo me sentía confinado que antes parecía intransformable. Y ahí afrontamos el tercer nivel de conciencia, que es vivir desde la armonía y la estabilidad todos los movimientos transformadores y tormentosos y a veces difíciles y otras veces más rítmicos que necesitamos experimentar al interior de toda polaridad posible que el mono o el niño necesita experimentar. Avanzamos a la tercera balanza, balanza que dentro de la onda encantada del mono conecta
todos los quines que tienen tres punticos encima, ¿sí? En este caso, entonces, al interior de esta onda encantada del mono vamos a conectar el caminante del cielo eléctrico rojo con el espejo galáctico blanco y al final con la noche cósmica azul. Esta balanza, que la vamos a llamar la balanza del moderador de la coherencia o del moderador de la verdad, es que también está soportada o sustentada sobre nuestra capacidad de ver la belleza, sobre la sensación de que yo sí puedo embellecer esa realidad. Veo su belleza y además me reconozco como el actor que puede elevar ese nivel de belleza, hacer más bonita esa realidad y elevar su frecuencia vibracional con elegancia y con armonía. Que el hecho de que yo haya reconocido una verdad en mí no significa que yo voy a pasar o voy a imponer esa verdad que ahora yo reconozco en mí. Porque podemos ver en esa historia que cuando reconocemos las barreras de nuestro linaje en este caminante del cielo eléctrico rojo, reconocemos esas zonas en las cuales nuestro linaje se ha quedado atrapado, repitiendo sucesivamente las mismas heridas de un niño a otro, de tatarabuelos a bisabuelos, de bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres y de padres a hijos, que esa historia repetitiva que se ha dado, muchas veces se ha dado porque creemos que esa es una verdad inmodificable, porque creemos que ese es un reflejo que se va a seguir repitiendo, porque creemos que esa verdad nueva yo la tengo que imponer a la fuerza y no desde la armonía. Creemos que hacer respetar nuestra verdad se hace imponiendo mi nueva verdad a la fuerza a todos aquellos que me rodean. Porque yo le tengo que imponer a todos el nivel de conciencia que ahora yo creo tener, o digo tener, o pienso tener. ¿Sí? En este nivel de inconsciencia nosotros principalmente pensamos, nos conectamos con el linaje, luego entendemos que es a través del linaje que nosotros podemos cumplir, o a través de esa realidad en la cual yo nací, que nosotros podemos cumplir ese plan del alma. Luego entendemos que no basta solo con aceptar que es esa realidad la que me va a ayudar a cumplir el plan del alma, sino que además yo debo amar eso, lo debo ver con los ojos del amor, entrar en armonía real con esa situación, con esa realidad, con esa familia, sino que ahora además el proceso de estar ahí y de comenzar a ser el motor de la transformación de un linaje, hay que hacerlo de una forma bonita y sin imposición. Hay que hacerlo a través de un ejemplo, hay que hacerlo armónicamente, hay que hacerlo además sin miedo. Yo no puedo creer que las barreras de mi linaje sean más fuertes que la capacidad que yo tengo hoy de iniciar un proceso para reflejar una nueva verdad, para sanar un niño interior que ahora está dispuesto a purificarse a sí mismo y sanarse a sí mismo para que esas heridas no se sigan transmitiendo, para que esa forma de comportamiento por la cual yo me sentí herido no se siga perpetuando, pero no lo puedo hacer desde la imposición. Lo tengo que hacer a través de un proceso en el cual esa verdad se termina reflejando en la realidad a través de mis acciones, a través de ser un modelo de esa expresión de esa verdad. Yo no la impongo, simplemente la vivo y al vivirla y experimentarla y practicarla,
ella se comienza a reflejar afuera. Ese es el llamado que nos hace esta nueva balanza del moderador de la coherencia y la verdad. Y entonces ese espejo galáctico blanco, que es el centro de esta balanza, nos dice desde la meditación y en el silencio, tú puedes ver el camino que elegantemente comienza a reflejar esa nueva forma de verdad. Ese espíritu de sanación de un niño interior comienza a verse reflejado afuera sin ser transgresor, eufórico e iracundo de un linaje y de una sociedad a la cual yo pertenezco o de un colectivo al cual yo pertenezco. No tengo que empujarlos. No tengo que convertirme en la piedra en su zapato que todo el tiempo los está tallando. Solo tengo que transformarme amorosamente y sanarme amorosamente. Y ahí comienzan a surgir todas estas ideas que generan abundancia de recursos para vivir ese proceso a través de esta noche cósmica azul. Comienzo a descubrir que todo el tiempo estoy acompañado por mi ser superior, que Él me regala ideas a través de los sueños, a través de la intuición, a través del poder mágico, de la abundancia que generan los sueños para descubrir formas de transformación y de cambio interior que se proyectarán en ese mundo exterior sin tener que convertirme en un agresor a la fuerza del mundo externo para que cambie. El niño interior herido quiere que el mundo exterior cambie a través de las protestas, a través de la furia, a través de la manifestación, a través de salir a la calle y ondear banderas y tirar hasta piedras y gritar consignas y manifestar eufóricamente nuestra rabia por la violación de los niños, por los derechos humanos, porque vamos contra la guerra. Este niño interior me invita a hacer todo esto con violencia, ese niño interior herido. Pero el niño inocente que habita al interior de todos nosotros nos pide vivir ese proceso internamente para comenzar a reflejar afuera esto de una forma diferente. Y ahí, en estas tres balanzas, se termina de construir ese espacio en el cual nuestra energía femenina y masculina inician su proceso de sanación del niño interior. Proceso de sanación de un niño interior que parte desde el cuarto pulso, que es el pulso entonado autoexistente. Pulso entonado autoexistente que conecta dos glifos, dos kines, que son el kin del mago autoexistente blanco con el kin de la tormenta solar azul. Y en el medio, pasando por esta tierra resonante roja, que nos dice todo lo que nosotros canalizamos a través de formas de memoria, de instinto aliado, a través de la manifestación de esas expresiones instintivas, que son formas de canalización que nos están invitando a seguir un rumbo para vivir un proceso evolutivo, para recuperar nuestro poder de la navegación, o sea, ese poder de tener una dirección en nuestra vida, que nuestra vida sí tiene un objetivo y tiene una dirección y va encaminada hacia algo, hacia un objetivo. Y allí tenemos que descubrir que nuestro poder femenino siempre sabe cómo puede ser catalizador amoroso de esos procesos de transformación al interior, en este kin de la tormenta solar azul. Y que ese mago que es receptivo y que escucha ese poder femenino, sabe que en la realidad que está, al ser receptiva a ella, encuentra cómo ser ese catalizador que impulsa los procesos de purificación. Yo lo he explicado muchas veces.
El catalizador es un agente químico que entra al interior de una reacción química para impulsar el proceso, para que el proceso sea más ágil, más efectivo y más sólido y más sustentable en el tiempo, pero no de una forma invasiva, sino simplemente siendo un canal para que la transformación y la autogeneración de energía a través de la tormenta sea más amorosa. El femenino sabe cómo ser catalizador de esas emociones del niño interior herido y sabe cómo ser receptivo a esas heridas. Sabe cómo escuchar y acunar ese niño interior para apaciguarlo, para mimarlo, para acunarlo, acunar nuestro propio niño interior cuando sea necesario, para mesurarlo, para tranquilizarlo, para que no sea reactivo, para que asuma su emoción, para que llore su dolor, para que manifieste su ira, para que la haga visible, pero diciendo, yo estoy molesto por tal cosa, yo tengo tristeza por tal cosa, yo lloro por tal cosa, que lo pueda hacer, se pueda liberar y pueda comenzar a soltar esas heridas de una forma apaciguada, tranquila, que no sea un brote de un instinto reactivo, visceral, que quiere herir al otro porque él se siente herido, que le da flujo y dirección al proceso de sanación. Pero ese femenino tiene que saber apaciguarlo porque en la siguiente balanza, en este, en este punto, la ausencia más grande del femenino es la ausencia en ese circuito superior de este glifo de la tierra que nos conecta, espérese a cuál circuito. Es que hay cosas que se me olvidan así rápidamente. Es al circuito de la inteligencia internalizada. Ese femenino en su interior ha perdido el rumbo del proceso evolutivo, porque ha perdido su capacidad de amar a ese niño interior herido y reconfortarlo, darle paz, darle serenidad en el momento de mayor movimiento emocional, cuando él se siente abandonado, cuando él se siente más herido, cuando ese niño interior se siente así, requiere que el femenino lo reconforte para que ese niño interior descubra el rumbo de la sanación. Pero nosotros conscientemente nos decimos muchas veces, no sabemos qué rumbo darle a este niño herido para que se sane. No sabemos hacia dónde vamos. No sabemos cuál es el sentido de esto. No sabemos hacia dónde me está llevando esta vida. No sabemos cuál es el objetivo de sentir esta herida y este dolor tan profundo. Esto no me da dirección, me hace sentir perdido. Me hace creer que no pertenezco a esto. No me conecta con mi corazón que me da un rumbo. No veo señales en la herida que mi niño interior está manifestando. Y decimos todo esto y prendemos el poder de la navegación. Sentimos que el objetivo de sentir, creemos que el objetivo de sentir esas heridas de un niño interior no me dan una dirección, no me establecen un rumbo evolutivo. Todo lo contrario, creemos que me hacen sentir cada vez más perdido, sin saber hacia dónde voy, o para dónde voy, o para qué voy. Pero cuando este femenino es capaz de reconfortar ese niño interior y le devuelve su conexión con la belleza de esa historia y con las posibilidades que esa historia le está brindando para elevar la frecuencia vibracional de su linaje,
esa sensación pasa entonces a esta balanza que está conectada a la torre del poder masculino y que nos conecta con el último pulsar de esta onda encantada, que es el pulsar entonado, entonado, donde conectamos el águila entonada azul, pasando en el medio nuevamente por esta tierra resonante roja y finalmente conectándonos al sol planetario amarillo, que nos dice que cuando ese niño herido afronta sus heridas, porque ha sido apaciguado por un femenino cariñoso que acuna, que sostiene, que da sentido y da dirección a un proceso evolutivo a través de ese acunar amorosamente a ese niño interior en sus heridas y en su dolor, ese masculino descubre que él se puede adueñar de esas emociones y se da cuenta que al sanarlas, él puede crear a través de un proceso de sanación la capacidad de generar luz al interior de esa herida. Luz de este sol planetario amarillo que finalmente cauteriza la herida y la convierte en una cicatriz que se convierte en símbolo de esa ave fénix que resurge de las heridas y de sus cenizas para iniciar un nuevo proceso en el cual va a transformar más oscuridad en más luz. Pero, si venimos de un femenino que no ha sido capaz de acunar, de un femenino que alborota todo nuestro sistema límbico y todas nuestras emociones ¿para qué me pasa esto a mí? La vida es muy dura. Un femenino que emocionalmente quiere, independientemente de si yo soy hombre o mujer, emocionalmente, desde esas emociones desbordadas, quiere manipular emocionalmente a todos los que lo rodean. Eso no es el femenino que acuna. Ese es el femenino que alborota las heridas de un niño y las aviva y las atiza. Ese femenino nos va a convertir en unas águilas que van a recrear y recrear sucesivamente, como el mono, que su acción es jugar. Él va, en ese juego va a recrear, que es crear múltiples veces, porque crear es, jugar es volver a crear, es recrear, es convertir en un juego ese proceso de la alquimia, de la evolución. Y entonces este lo que va a hacer es que va a crear y va a recrear y va a seguir jugando con el mismo fuego para seguir recreando la misma historia y para seguir perpetuando ese dolor de un águila que se revuelca en ese instinto visceral que se repite y se repite y se repite. Es un masculino que va a atizar la herida para que esta águila se ataque a sí misma atacando al otro, sin producir ese vuelo del águila que la transforma en un ave fénix para resurgir a través del sanamiento de la sanación de sus heridas. Y ahí observamos toda esta historia de la onda encantada del mono, que nos invita a recuperar la ilusión de que podemos tener conciencia de que somos agentes. Se me olvidó decir que en ese último pulso lo que falta en el, en el circuito superior es esta luna, porque este masculino que ejerce toda esta fuerza para recrear esa misma herida no está purificando, sino que está peleando al interior de ese flujo purificador. Es que está peleando contra el flujo, contra la dirección que el proceso de sanación está tomando. Es que tiene rabia contra el mundo, entonces no puede seguir la corriente de la dirección del proceso de sanación. Es que está nadando contra corriente. Y yo inconscientemente me estoy diciendo, yo no tengo, conscientemente me estoy diciendo, no tengo el poder del agua universal. O sea, yo no tengo la posibilidad de purificar esto. Esto es más difícil o yo lo único que puedo es seguir atizando esta herida, pero yo no tengo el poder del agua de purificar, de limpiar, de lavar.
Me digo eso muchas veces. Es que yo no tengo forma de fluir con esto. Mi masculino considera, a ver, es que yo sería muy bobo si creo que me voy a quedar aquí para purificar esta historia. Yo me alejo de ella, yo peleo contra ella, yo agredo a aquellos que me están recordando esas heridas de mi niño interior, yo me defiendo o yo ataco. Bueno, entonces esa es la historia de esta onda encantada del mono. Espero que puedan observar todos estos aspectos durante estos 13 días que nos dan esa oportunidad de reconocer nuevas heridas no vistas o no reconocidas de nuestro niño interior, para que realmente las saquemos a la luz, para que veamos cómo esas heridas salen a través de formas de manifestación de la memoria, como a través del instinto. El instinto es un activador de la memoria, es un activador de aquellas cosas que yo requiero ver para reconocer una herida, que cuando el instinto aparezca, yo lo reconozca como el mensajero de las heridas de un niño interior que está pidiendo a gritos ser sanado, reconfortado por ese femenino que no lo critica, que no lo juzga por las heridas y por el dolor que tiene, sino que lo acuna, y desde allí so- aconseja a un masculino en el uso de su poder para crear una nueva realidad y para usar ese fuego interior como agente transformador, como ave fénix que cauteriza la herida, la convierte en una cicatriz que es reflejo de la sabiduría que esa herida me está regalando, de la abundancia de sabiduría que hay al interior de esta onda encantada del mono, para que esta noche cósmica azul transmita abundante sabiduría como legado de mi historia, y no abundantes heridas repetitivas como legado de niños heridos que claman por justicia con rabia, con desesperación, con enojo, sin capacidad de perdón, sin capacidad de soltar, sin capacidad de amar incondicionalmente toda esa historia de un linaje que me ha sido entregada a mí a través de la sangre, clamando por una sanación, clamando porque alguien dentro de ese linaje asuma una responsabilidad, se asuma responsable de esa herida y se asuma como el sanador de ella. Que el niño interior nos muestre esas heridas que yo tomé en mi historia para sanarlas, y que no siga usándolas para alborotar todo mi sistema límbico y convertirme en una víctima o en un victimario o en un salvador, sino que me convierta en el sanador de la historia evolutiva de un linaje, que me convierta en el niño que recupera la ilusión de ser un mago alquimista, que se reencuentra con su magia interior para transformar a través de su propia luz una herida en un recurso de sabiduría. Un abrazo para todos y muy feliz onda encantada del mono.